Ok, buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar Parashat Beshalach. La porción de esta semana es sumamente significativa por muchas razones. Obviamente, tal vez la principal tiene que ver con la revelación de los 72 nombres que aparecen en esta porción, los cuales, sí, ahí están, los ven en pantalla. Pero, y no es porque esto fuera poco, pero más allá de la revelación de los 72 nombres, hay un número de cosas que aparecen en esta porción, sobre todo en el Zohar. De hecho, de no ser por el Zohar, no sabríamos que en esta porción están escondidos de una manera codificada en el capítulo 14, en el versículo 19, el 20 y el 21, estos famosos 72 nombres de Dios. No hay ninguna recopilación de que se mencionen estos nombres antes de que lo hiciera Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar hace unos 2000 años atrás. Con lo cual, durante 1400 años, el pueblo de Israel leía la Torá todos los Shabbat y una vez por año pasaban por esta para allá y nadie se había dado cuenta de que estaban escondidos en estos 3 versículos estos 72 nombres. Y si a alguien le llamó la atención el hecho de que hubieran justo antes del cruce del Mar Rojo 3 versículos que tenían exactamente 72 letras cada uno de los versículos, nadie supo hasta que llegó Rabbi Shimon Bar Yochai cómo acomodar estas letras, porque la forma en cómo se forman los nombres no es agarrar los 3 párrafos y ponerlos, el primer párrafo, todas las primeras letras, no, si bien son una secuencia, la letra de en medio de los 72 nombres, que surge del segundo párrafo, el párrafo se empieza a leer de aquí abajo, ¿sí?, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, contrario a como se lee en hebreo. Mientras que la primera letra y la última letra es cómo se lee, o sea, está en el orden, pero se leen de forma vertical, ¿sí? Y todos sabemos que esta es todos aquellos que estudian Kabbalah, todavía hay gente hoy en el mundo que tal vez estudió Torah toda su vida y nunca escuchó hablar de los 72 nombres. ¿Sí? Sobre todo si sos de alguna comunidad ortodoxa que no utiliza internet o no ve televisión, ¿sí?, todavía no se enteraron. Hace 2000 años que ya deberían de haberse enterado, pero no todo el mundo se enteró. Hay un cierto mérito en aquellas personas que tienen acceso a esto. Ahora, sabemos que estos 72 nombres son sumamente poderosos porque esta es la herramienta que utilizó Moisés para dividir las aguas. Y hay mucho para hablar de estos nombres, pero este año, en esta clase de Zohar, quería hablar más sobre lo que ocurrió respecto al milagro del séptimo día de Pesaj o de Shvi Shel Pesaj, el cruce del agua, del cruce del Mar Muerto. Mar Rojo, perdón. El famoso mar que cruzaron, que es el que divide Egipto, Israel, Jordania en el sur de Israel, este mar es llamado Yam Suf. La palabra Suf, Yam es mar o aguas,
Y la palabra suf quiere decir juncos. ¿Vieron ese famoso junco que tiene, que es un palito que después tiene una cosita peluda y otra vez el palito? El de los dibujitos, ¿no? El típico junco. ¿Cómo? ¿Totora se llaman acá? Ok, ese junco se dice suf, pero las letras de la palabra suf son las mismas que de la palabra sof. Y el Ari siempre, cada vez que menciona al mar Rojo, en lugar de llamarlo mar de los juncos, siempre lo llama mar de los finales. Yam Suf. Sof en hebreo quiere decir final. Y hay varios lugares en donde explica que hay una relación entre este mar de los finales y los miedos. ¿Sí? Las aguas generalmente se refiere, cuando uno ve los elementos agua, fuego, tierra, las aguas se refiere a las emociones. Y el concepto de final está hablando de las emociones que atraen a la muerte, ¿sí? Que matan a la persona, al negocio, a la relación de pareja, a lo que sea. Y el famoso cruce, lo que ocurre esta semana en la Torá, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza este mar, es llamado Kriyat Yam Suf. La palabra Kriyat quiere decir ruptura, no quiere decir división, ¿sí? Si bien hay toda una temática dentro de la porción de la semana pasada y la de esta semana y la festividad de Pesaj, con el concepto de leavdil, de separar, la división de las aguas no es llamada, como nosotros le decimos, la apertura o la división de las aguas, es llamada Kriyat Yam Suf. Kriyat quiere decir agarrar un papel y rasgarlo, ¿sí? Romperlo. Romper el mar Rojo, o en hebreo el mar de juncos, o según dice el Ari, romper las emociones mortales, las emociones que matan. Y es muy interesante porque recientemente, en los últimos 20, 25 años, la gente que tiene conocimiento respecto de los 72 nombres, les han como vendido la idea de que es como un talismán mágico, ¿sí? De que tenés problemas con tu jefe, mirá tal nombre y pensá en que, o meditá en tal y tal cosa. Te salió un pelo en la nariz, mirá tal otro nombre, que es, ¿sí? Como si fuera un recetario como un talismán, ¿sí? De la suerte, y el verdadero propósito de los 72 nombres no les fueron dados a Moisés solo para dividir las aguas, ¿sí? Los 72 nombres fueron revelados justo antes del cruce del mar, principalmente para manipular a los israelitas y no a las aguas, ¿sí? ¿Eso fue mi teléfono? Creo que sí. Perdón, Y hay mucho para hablar del concepto del milagro. No sé si saben que según todos los comentaristas de la Torá, incluyendo el Zohar y el Ari, de todo lo que ocurre en el Éxodo, no hay ninguna otra expresión más
no hubo otro milagro que sea más poderoso que haya ocurrido como ninguna de las plagas, de las 10 plagas de Egipto, con lo fabulosas que fueron, ninguna se compara con lo grandioso que fue el milagro del cruce del Mar Rojo. Los detalles ahora no vienen al caso, pero solo para dar algún ejemplo, el mar se partió, como las tribus viajaban por familias, todas juntas, el mar se partió en 12 canales para que cada una de las tribus pueda ir en su propio carril, y la tierra debajo del mar estaba totalmente seca mientras ellos pasaban. ¿Sí? Esto lo dice el Zohar, lo dice el Midrash, hay comentarios en la Mishnah que también dicen lo mismo. Dicen que el viaje no era corto, había que cruzar todo un mar caminando y a la gente le daba sed. Entonces dice que podían meter la mano y sacar agua del mar y el agua que sacaban era dulce, se podía tomar. Mientras que cuando los egipcios trataron de perseguirlos, las ruedas de los carruajes dice que se quedaban empastadas en el lodo. Como si esto fuera poco, había muy poca distancia entre el pueblo de Israel cruzando el mar y los egipcios viniendo atrás. ¿Sí? Muy poca distancia. Con lo cual el agua se iba cerrando e iba ahogando a los egipcios y preservando al pueblo de Israel. Al punto que, y después hay un par de cosas raras, que dice de que el agua escupía a los egipcios. Esto sale en la Torá, ¿no? Ya no es un comentario. Dice que el agua escupía a los egipcios y quedaron todos tirados en la costa del mar. Y después hay una frase que dice, Natita yeminha tiblaemo aretz. Dice, con la mano derecha de Dios, Dios abrió la tierra para que se trague a los cuerpos de los egipcios. Y hay toda una discusión acerca de esto porque dice con la mano derecha y utiliza el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. ¿Sí? El nombre Yud-Kei-Vav-Kei es misericordia y la mano derecha, Gesed, también es misericordia. ¿Cómo puede ser de que este Dios misericordioso hace que la tierra se abra y se trague a cientos de miles de personas? Otra cosa interesante es que si bien las plagas de Egipto son llamadas en la Torá señales divinas, como refiriéndose a milagros, sobre la apertura de las aguas del Mar Rojo, el Zohar dice de que no fue un milagro. ¿Sí? De que no fue un milagro, de que estaba desde el día de la creación del mundo, hay toda una sección en el Zohar que habla sobre, sobre otra sección del Talmud que se llama Tnaim, condiciones, que habla esencialmente sobre el compromiso. Cuando una persona se casa, previo al casamiento, se acostumbra a hacerlo minutos antes del casamiento, se hace una ceremonia que ocurre entre el padre de la novia, el novio y testigos, en donde se hace una ceremonia de compromiso. Y esa ceremonia de compromiso se llama Tnaim, Tanaim. Tnaim quiere decir condiciones. ¿Sí? Y se pactan condiciones del matrimonio. ¿Sí? Según las familias y esto, muchas veces se pacta que el padre de la novia va a tener que pagar una dote o dar. Hoy ya no se acostumbra tanto, se hace más bien solo la ceremonia simbólica, pero antiguamente se pactaban condiciones para el matrimonio de esas personas. Y la ley judía, la halajá, dice que un casamiento puede ser disuelto, pero una ceremonia de Tanaim no.
¿sí? Que cuando dos personas se comprometen a casarse, se deben casar. La única forma de que se acabe el contrato de Tnaim es casándose, porque a lo que se comprometieron es a casarse. Cuando se casan, queda disuelto ese convenio y ahora está el convenio de matrimonio. Entonces, si después se quieren divorciar, el divorcio es permitido, pero no hay disolución del compromiso, ¿sí? De lo que uno se compromete a hacer. Uno puede comprometerse a hacer algo y tiene que tratar de hacerlo a toda costa y tal vez puede ser de que te salga mal y tengas que decir, mira, sé que me comprometí a esto, lo hice y me salió esta porquería, no me sale mejor. Bueno, ¿sabes qué? No lo quiero, no te lo compro, lo que sea. Pero no podés ir a decirle a alguien, decidí no cumplir con lo que me comprometí. ¿Sí? No está permitido. El Zohar dice que cuando el mundo fue creado y se le puso, se estableció cuál iba a ser la característica de las aguas, en los términos de la creación, el Creador puso una serie de tnaim, de condiciones. Dijo, ok, la naturaleza del agua va a ser que fluya, ¿sí? Que sea siempre un cuerpo y que mantenga un mismo nivel y todo lo que es la naturaleza del agua. Pero si llega a pasar que el pueblo de Israel alguna vez necesita dividir un mar, un río, un lo que sea para atravesar ese río, que las aguas obedezcan. Y la razón por la cual están juntas estas secciones donde se explica lo de las aguas, lo del mar y lo del matrimonio, es porque hay una cláusula también en la creación que dice que por más que una persona haya hecho esto, lo otro, lo que sea, si se encuentra con su alma gemela, si bien por descender a este mundo, a hacer tikkun y todo esto se separaron, que exista la posibilidad de volverlos a unir como si fuera que son un solo alma. Y de eso se trata la ceremonia del matrimonio. Los cabalistas eventualmente, después del Zohar, después de que la Kabbalah se pone en forma escrita, comienzan a elaborar un sistema de matrimonio. Antes de eso, lo único que hacía falta era que hubieran dos testigos que te vieran darle una prenda a la mujer con la que te ibas a casar y que dijeras solo una frase. ¿Sí? Dos testigos, estabas casado y consumar el matrimonio, ¿no? Pero a partir de la revelación del conocimiento de la Kabbalah, los cabalistas comienzan a elaborar una metodología para unir las almas. Ahora, la pregunta que hay, porque el Zohar cuenta sobre cosas que ya pasaron, la pregunta que es siempre una gran incógnita es ¿cuáles son los otros Tnaim? ¿Sí? Porque sobre hechos que ocurrieron, el Zohar dice como el cruce del mar, como tal y tal, hay una serie de... La pregunta es, ¿cuánto más hay que no es sobrenatural? O sea, que sí, que aparentemente parece ser sobrenatural y en realidad no lo es. Está esperando a alguien que venga y lo haga. ¿Sí? Porque está la condición, pero uno ve lo natural y piensa, no, un árbol crece a una cierta velocidad según la cantidad de luz, el agua que se lo riega, la tierra, lo que sea. Y de repente aparece alguien que dice, bueno, pongámosle una tierra de tal forma, démosle luz 24 horas al día de una cierta frecuencia y de golpe algo que no se había hecho nunca en la historia del mundo, a un tipo se le ocurre y nos enteramos de que no es sobrenatural de que un árbol crezca en la tercera parte de tiempo y de frutos y... ¿sí?
porque si no, no ocurriría. Si no fuera parte de las posibilidades de la creación, no ocurriría. Y hoy tenemos probablemente la solución a gran parte del hambre en el mundo en jardines. No es solo una cuestión del hambre, es una cuestión también de impacto ambiental, de huella de carbono, en lugar de tener que cultivar tomates a cientos de kilómetros de las grandes ciudades, poder tener una granja de tomates adentro de un edificio. ¿Sí? Hoy eso es posible, de hecho hay gente que lo está haciendo. Ahora, el problema que tenemos es que no sabemos cuáles son. O sea, de hecho, todo lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 40 años, de los 80 en adelante, era impensable hace 60 años. ¿Sí? Antes de que el hombre llegara a la Luna, había una cantidad de cosas que fueron impensables durante miles y miles de años. Pensábamos que era imposible, que era contra natura, ¿sí? que no era parte de la naturaleza que pudieran pasar ciertas cosas. Y hoy tenemos tecnología que desafió todas las reglas y es lo que tenemos hasta ahora. ¿Sí? Todavía nos faltan las computadoras cuánticas, nos falta empezar a crear elementos en la tabla periódica que no existen en la naturaleza. Y va a ocurrir. Estamos a 2 o 3 años de poder fabricar materiales compuestos que hoy no existen. ¿Sí? Igual que, como ya hace un tiempo largo, las farmacéuticas vienen haciendo con química. ¿Sí? Generar químicos que no están presentes en la naturaleza, pero que la unión de ciertos químicos generan las drogas que vemos hoy en el mercado, la mayoría de los medicamentos, las drogas de diseño para las fiestas electrónicas, hay una cantidad enorme de cosas que estaban presentes de manera aislada en la naturaleza y el hombre ha sabido generar milagros con eso. ¿Sí? La pregunta es ¿cuánto más hay disponible? Y ojo, ¿y de qué se trata del hecho de que en los últimos 40 años hayamos visto más avance científico de una forma tan exponencial? En 40 años lo que no se hizo en 5.000 años. ¿De qué se trata? De una nueva generación de humanos, ¿sí? De gente que no aceptó la naturaleza, ¿sí? Que no estuvo dispuesta a decir, bueno, ¿será que la gente se tiene que morir no sé, hubo un momento donde era normal que la gente se muera de una infección, ¿sí? Y hubo alguien que descubrió la penicilina, pero hoy vamos mucho más allá, no es descubrir. Estamos hablando de gente que se sienta a crear cosas nuevas. Y tienen una característica muy particular la gente que crea, que los responsables de los avances científicos, si hay una cosa que tienen en común, es que la mayoría de ellos no creen en Dios. ¿Sí? La mayoría de la gente de la ciencia no cree en Dios. ¿Sí? O por lo menos no creen, ellos piensan que no creen en Dios, porque cuando uno habla, a mí me ha tocado hablar con gente muy involucrada en la ciencia, te hablan de, no, Dios no existe, lo que existe es the oneness, ¿sí? ¿Cómo se dice oneness? La unidad del todo, una energía que nos conecta a todos, y en realidad de lo que están hablando es de Dios. Lo que ellos no creen es en el Dios religioso, ¿sí? En la idea, esta idea inventada de Dios que aparecen en las religiones. Entonces,
Y hay una cosa que debería de ser así el indicio más claro cuando a la gente le pasa algo malo o tienen miedo de algo, lo que sea, la gente se suele acordar de Dios. O sea, en hebreo hay un dicho que dice, en las trincheras no hay ateos. ¿Sí? Cuando un tipo está en una trinchera, en la guerra, y están las balas pasando por arriba, todos creen en Dios. ¿Sí? Por las dudas, aunque sea, pero en las trincheras, en la guerra, no hay ateos. ¿Sí? Todos creen en Dios. Entonces, cuando pasa algo, generalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Le pide a Dios, le pide que los ayuden. Acá tenemos a 3 millones de personas, 3 millones, ¿sí? 3 millones de personas, solo hombres de entre 20 y 60 años nada más, quienes iban a pie porque se consideraba que estaban en estado físico como para no ocupar las carrozas y los recursos, sino que dejaron las carrozas para los niños, las mujeres, esto, lo otro. A pie nada más había 600.000 hombres. ¿Sí? En total, 3 millones de personas. Que de golpe dicen, no, pará, se acabó el camino, o sea, llegamos a la playa y veían en las montañas bajar a los egipcios, un ejército tremendo, 600 carrozas elegidas un tipo de carrozas más un montón de gente a caballo y esto, lo otro, todo un ejército viniendo a atacarlos. Entonces, ante esa situación, saben que Moisés habla con Dios, no es que ellos creen y se van a poner a rezar, todo, le van y le dicen a Moshe, le dice, avisale a Dios, ¿sí? Fíjense cómo creían en Dios esta gente, ¿sí? Avisale a Dios de que ahí vienen los egipcios y enfrente está el mar. ¿Y qué le contesta Dios? Mati chakelai, ¿qué me gritás a mí? ¿Sí? Moshe le va y le pide a Dios, le dice, mirá, está pasando esto, y Dios le contesta a la gente, a Moshe, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Sí? Baisao, tírense al agua. Ahora, y obviamente, inmediatamente antes de que se tiren al agua, aparece una descripción de la situación. Y el ángel de Dios partió las aguas y el viento del... Sí, están las 3 frases de donde vienen los 72 nombres. No sé si empezar con el Ari. Por otro lado, no quiero dejar pasar esto, lo explicamos el año pasado en la clase de Zohar, así que si escuchan la clase de Zohar del 2016, esta misma historia de la salida de Egipto y el cruce del mar, el Ari explica que es una parábola para explicar qué es lo que le pasa al alma de una persona cuando desencarna del cuerpo, o sea, cuando una persona muere. De la misma forma que la primera porción del libro de Éxodo, cuando dice, estos son los hijos de Israel que descienden a Egipto, eso quiere decir, estas son las almas que encarnan en un cuerpo. La porción de Beshalach, ahora nos vamos de Egipto, es cuando el alma se va del cuerpo. Y toda la historia esta, y una de las explicaciones, que ya la dimos el año pasado, palabra por palabra, de qué es lo que le ocurre al alma cuando deja el cuerpo, y quiénes son los egipcios, qué es las aguas, qué es esto, todo como está, y tal como está descripta la parashá, tiene toda otra explicación esotérica, que es la salida del alma y las ruedas del alma, ¿sí? Cómo viajan a la próxima encarnación.
Con lo cual sigue habiendo, en la idea de este cruce del mar, este concepto de la muerte. Y ese es el milagro. La apertura de las aguas no es el milagro. La apertura de las aguas es algo que estaba establecido en las condiciones originales de la creación. Siempre que el pueblo de Israel necesite pasar un río, en lugar de tener que caminar por arriba del agua, que es un poco más difícil, ¿sí? Pueden partir las aguas. El milagro es que esa iba a ser la guerra más sangrienta que podía haber ever. O sea, no les podía... Imagínense que los egipcios estaban con la bronca de que les acababan de matar a todos los... No había una sola familia en Egipto en donde no hubiera muerto una persona. ¿Sí? Entonces estaban con y eran épocas en las que la ley de la tierra, lo común en la tierra, era el vengar la sangre de los familiares. ¿Sí? De hecho, la Torá misma lo dice, existía el derecho de ir y vengar la sangre de tu familiar si lo habían matado en una manera deshonrosa. Si se batían a duelo, no había problema. Pero si alguien mataba a un inocente, la familia del inocente tenía derecho a vengar la sangre de su familiar. Entonces acá estaban todos los hombres de Egipto viniendo a vengar la sangre de cada una de las familias de Egipto. En cada familia había habido un muerto. Y enfrente de ellos venía nada más y nada menos que el faraón. ¿Sí? Un tipo que literalmente enfrente de ellos, porque venía comandando un ejército, era para el sistema en ese momento, era sumamente peligroso que el pueblo de Israel se liberara, porque siempre hubo una pelea entre los mundos del caos y el mundo de Tikkun. Siempre hubo una pugna entre el árbol caído de la inclinación al mal de los mundos del caos y el Etz HaChaim. ¿Sí? En el mismo momento lo que estaba ocurriendo era una guerra metafísica. Y el faraón venía, y si prestan atención van a ver que hay números muy precisos. Dice, el faraón tomó 600 carros de combate que eran carros elegidos. ¿Sí? Pero habían muchos más. Pero de los que había traído, 600 eran carros elegidos. ¿Eran elegidos para qué? ¿Sí? Lo fue y lo seleccionó y dijo, bueno, este me gusta, No te pones, o sea, si se te escapó la gente, agarrás todo lo que tenés y te vas. ¿Cuál es la idea de que agarró justo 600 carrozas de un tipo? Empiezo con una pequeña descripción acá del Ari, después vamos al Zohar. Dice, el concepto de que el faraón, rey de Egipto, fue adelante del pueblo y eligió 600 carrozas, tiene el siguiente significado místico. Dice, en realidad el ángel patrón de Egipto fue quien convocó a las 600 carrozas para perseguir al pueblo de Israel. Habían 600 ángeles dirigiendo las 600 carrozas que tenían un solo propósito, que era el oponerse a las 6 extremidades. ¿Sí? Si el tipo tenía 700 carrozas de combate, sabía que no era el número, ni 559, 590, tampoco. Hacían falta 600 carrozas para que, si bien había una persona, un señor que iba comandando la carroza iba con
con una ayuda extra metafísica de 600 ángeles. Cada una de ellas la comandaba un ángel que tenía como propósito 100 carrozas, atacar a las 10 sefirot dentro de las 10 sefirot de Zeir Anpin, de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot y Yesod. Porque de lo que se trataba era de matarlos a estos tipos, de eliminarlos. Y la forma de eliminar a una persona es golpearlo en la emoción, porque los humanos mueren desde adentro. A nadie lo matan desde afuera. El golpe de afuera es letal solo cuando la emoción mató al hombre. ¿Sí? Algo tan simple como cuando la persona se entrega a la muerte. Esa es una emoción. El rendirse, ¿sí? Que no es lo mismo que rendirse por otro, sino el de, ahí viene la bala, ¿será que me voy a morir? En el momento que la persona dice eso, muere. ¿Sí? Pero después está Neo, ¿no? ¿Eh? Ni siquiera hace falta esquivarlas a las balas, hace falta estar seguro de que no te puede hacer nada. Pero eso es lo natural, ¿no? Cuando una bala sale de una pistola y golpea a una persona, lo natural es que muera. Sí, eso es algo que ocurre, pero tal vez hay una condición que dice de que eso también puede ser detenido. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace uno para protegerse? Bueno, acá tenías al faraón, que era el representante de Da'at físico en la tierra, comandando con la ayuda del ángel regente de Egipto, comandando a 600 ángeles, un ejército de ángeles del ángel de la muerte, para oponerse a las 6 extremidades. Dice, todas las carrozas de Egipto estaban ahí para oponerse a Malhut, para que la luz de Zeir Anpin no pueda entrar en Malhut, ¿sí? Para oponerse a que el pueblo de Israel entre en Israel. Dice, y por otro lado, dice, la Torá dice de que además había milicia, hombres de milicia. Dice, estos hombres de milicia eran una élite de... lo que pasa es un juego de palabras, porque la palabra milicia se dice shalishim, que es muy parecido al número 30. ¿Sí? Entonces, lo que dice el Zohar es, esta milicia era otro conjunto de ángeles que estaba enfocado en los intelectos, en confundirle, en golpear las 3 sefirot, Keter, Josma y Binah, y confundir los intelectos del pueblo de Israel. Que de hecho ocurre, los tipos se desesperan, le van y le piden a Moisés que haga algo, como nos pasa a nosotros cuando tenemos algún problema y nos desesperamos. Dice, pero el santo bendito sea él, le quitó las ruedas a los carruajes. Dice, por otro lado, también dice, el faraón tomó 6. Esto de tomó 600 carruajes, también dice, si uno frena lo que está escrito, hay una frase también que dice, el faraón tomó 6. Dice, ¿6 qué tomó? ¿Qué son 6? Dice, Rejev Bajur quiere decir carruajes elegidos. ¿Sí? La palabra Rejev tiene valor numérico 222. Si a 222 uno le saca 6, ¿cuánto da? 216. ¿Sí? Que es el valor numérico de la palabra Bajur, elegidos. Pero además, 216 es que 72 nombres por 3 letras, 216 letras. ¿Sí? El tipo sabía que tenía que atacarlos metafísicamente
por todos los ángulos posibles. Y lo lógico que hubiera pasado, o sea, la naturaleza, es que si no 3 millones, 2,5 millones de personas deberían de haber perecido, sea ahogados o asesinados por los egipcios, ¿sí? Y ese realmente iba a ser el mar de la muerte, ¿no? El Yam Suf, el mar del final. ¿Te gustó las plagas, esto, el otro? Acá llegó tu fin, ¿sí? El mar del fin, ese es el nombre que tiene el lugar a donde llegaron. Que seguramente si encima sabían el nombre del lugar, no creo que les haya ayudado mucho para la moral, ¿no? del grupo. ¿Y a dónde llegamos? Ah, llegamos al mar de donde se acaba todo. Dice, sin embargo, dice, el segundo nombre que se revela, Yud Lamed Yud, y si bien hay otro nombre que es Yud Yud Lamed, que coincide con el nombre, literalmente con la frase, Moshe le dice al pueblo, después de que Dios le contesta y le dice, marchen, tírense al agua, Moshe se da vuelta y les dice, manténganse firmes y miren ¿cómo se dice? Y miren la maravilla que va a hacer Hashem. Y les dice literalmente, Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, y Lahem Lahem. Dios va a pelear por ustedes. ¿Sí? Las iniciales de esa frase, Hashem y Lahem Lahem, son las mismas letras que el segundo nombre de los 72 nombres. El primer nombre es el que nos conecta con la esencia de la creación, son las iniciales de la creación del primer Shabbat, Vayehulu Hashamayim Ba'aretz, y el segundo nombre es este concepto de Dios va a pelear por vos. Vos lo único que tenés que hacer es quedarte quieto, ¿sí? Quedarte quieto y disfrutar el show. Literalmente es lo que les dice, quédate quieto y mirá la maravilla que Dios va a hacer, ¿sí? Dios va a pelear por ustedes. Dios. Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? Este nombre. Hay un par de secciones en el Zohar que había elegido que son interesantes, pero creo que nos vamos a concentrar con una. Solo de una me parece que es importante cuando dice que el faraón y las tropas se acercaban. Esta no es. Dice, en la Torá dice, cuando en las traducciones dice, y el faraón se acercó, o se acercaba, porque en español queda raro decir, y el faraón acercó. Pero en hebreo literalmente dice ufaró y kriv. Si uno lo traduce literalmente dice, y el faraón acercó. No dice se aproximó, esto dice, y el faraón acercó. Y el Zohar dice, ¿qué quiere decir el faraón acercó? Dice, el faraón acercó al pueblo de Israel a Dios. Dice, si no los hubiera perseguido y los hubiera puesto en esa situación porque de golpe eran libres, ¿sí? Ahora podemos hacer lo que queremos. Pero ¿sí? Nadie pensó en unidad o en, bueno, ahora que estamos libres, vamos a crear nuestra propia comunidad y vamos a construirnos, si ya sabemos construirle ciudades al faraón, nos vamos a construir una ciudad. Cada quien estaba en la suya, ¿sí? Pero el hecho de que los persiguieran y se vieran en este lugar de muerte inminente, dice, eso es lo que los unió. De hecho, hay una cosa que el Zohar dice de que nunca más volvió a ocurrir en la historia, y es una cosa muy interesante porque
Rabbi Shlomo Carlebach, que es un rabino ortodoxo europeo que de joven se mudó a Israel y estudió Kabbalah también con, no sé si con Rav Ashlag o con Rav Brandwein, pero con uno de ellos dos. El tipo ya murió hace unos, no sé cuánto, 20 años, ¿no? Unos 20 años más o menos. 30, ¿no? 20, 30 años atrás ya habrá fallecido. El tipo tocaba la guitarra y hacía canciones de la liturgia, de esto, del otro, y mucha gente lo desacreditaba porque se suponía que tenía que ser un cabalista que había estudiado con grandes maestros y todo esto, y el tipo se ponía a tocar la guitarra. Hoy tiene miles y miles de seguidores alrededor del mundo, y él decía que contaba una historia de es una historia que solo funciona si sabes hablar polaco, ¿sí? Que dice de que había un señor que le vinieron a cobrar los impuestos, los cosacos, y le dicen, parece que la palabra impuestos y canción es muy parecida. Entonces dice que los polacos llegaron, le abrieron la puerta de la casa y le dijeron, queremos los impuestos. Entonces el tipo agarró la guitarra y se puso a cantar, porque la palabra impuestos y canción en yiddish parece que era muy parecida. La cosa es que lo empezaron a golpear, entonces el tipo cantaba otra canción, porque pensaba que no le gustaba la canción que estaba, hasta que lo dejaron inconsciente. Finalmente, después de una hora, la esposa lo logra despertar y le dice, uy, mirá lo que te hicieron. Entonces él dice, qué tonto, dice, seguramente lo que querían escuchar era una canción nueva, ¿sí? Porque hay una frase, hay una frase en el Talmud que dice que cuando se reconstruya el Beit HaMikdash, todo el pueblo de Israel va a cantar una Shir Hadash, una canción nueva. Otra vez, ¿por qué otra vez? Porque en el momento que terminaron de cruzar el mar, el Yam Suf, era tal el nivel de unidad que tenían que cantaron todos juntos esta sección que aparece en la Torá escrita de una manera distinta, que aparece en la porción de esta semana, que se llama Shirat Hayam, la canción del mar. 3 millones de personas cantaron al unísono una canción que nunca antes habían escuchado, con la misma melodía y con la misma letra, ¿sí? El poder de unidad que lograron fue tal que por lo que vieron y que todos pudieron cantar una misma canción al mismo tiempo. Y eso va a ocurrir en algún momento. No sé si alguna vez les ha pasado de ir a algún festival de música en donde hay 100, 200.000 personas, todas juntas, y de golpe todos cantan una misma canción, ¿sí? Hay pocas experiencias tan poderosas como esa, ¿eh? Hay pocos Yom Kippur y hay pocos Rosh Hashanah y hay pocas cosas religiosas que se puedan hacer que se parezcan a lo que se siente estar en medio de 150.000 personas cantando una misma canción. ¿Por qué? Porque es el verdadero poder del ser humano, que es el poder de la unidad, de poder todo. Hoy, lamentablemente, todavía esa energía es canalizada a través de frivolidad, ¿sí? Pero esa energía existe. Y cualquiera que la experimentó sabe de qué estoy hablando. Y es lamentable que normalmente el pueblo de Israel necesita constantemente un faraón que los acerque. Un faraón, un ISIS, un Hamas, ¿sí? Lo que sea que los ataque de afuera para unificarlos. Y cuando pasa eso, pasa lo que vemos en la historia del Estado de Israel, por ejemplo, ¿sí? De que 200 millones de habitantes ataquen a un país
y que en semanas un grupo de menos de 1 millón de personas terminen tomando el Cairo. ¿Sí? Israel no tomó el Cairo solo porque Estados Unidos le habló a pedir que por favor paren. ¿Sí? Y después hay muchas historias de esas guerras en donde hay una famosa historia de Rav Brandwein, que antes de la guerra de los 6 días se apostó en un lugar y estuvo no sé cuánto tiempo diciendo Ana Bekoach. Y fue el único lugar en donde las fuerzas árabes se desviaron y no pasaron por ahí. Y cuando después le preguntaban a los soldados por qué no habían pasado por ahí, dice porque veían un ejército de hombres vestidos de blanco que les daba miedo pasar, o sea, los veía con unas túnicas y no había nadie en realidad. ¿Sí? Pero ese es el poder que tiene la gente que tiene este alma de Israel. Por eso es tan doloroso ver cuando, por querer tener razón, entre nosotros hay gente que se pelea, ¿sí? que quiere ganar una discusión, una postura, ¿sí? Todos pierden, nadie gana, todos pierden. ¿Sí? Porque lo que pierden es algo que solo nosotros tenemos, que es el poder de lo que podemos hacer con unidad. ¿Sí? Entonces, 5 tienen razón, y tienen razón, pero no quiero ser exagerado, pero por ahí todo un país sufre que los 5 tengan razón. ¿Sí? O por lo menos se pierden de una oportunidad. Segundo que encuentro. Ok, respecto a ver si podemos entender qué quiere decir esto de hacer del poder quedarse parado, no hacer nada, disfrutar el viaje y que las cosas salgan de la mejor manera que puede pasar, sin que hagas nada. El versículo 70 del Zohar de esta semana. Porque seguramente me voy a olvidar, hay una sgulá, seguramente mañana o a lo mejor esta noche, si me acuerdo, lo publico. Durante esta semana también hay una costumbre que es muy poderosa de leer una sección en la porción, hacia el final de la porción de esta semana. La porción de esta semana es muy larga, pasa de todo, no es solo el cruce, hay guerra contra Amalek, no hay comida, hay un montón de cosas, pero hacia el final comienza a caer maná, ¿sí? Man, lechem min hashamayim, pan del cielo, que no es otra cosa que la manifestación verdaderamente del shefa, del sustento, como en la época de la creación, donde la comida era lo que sea que uno quisiera que fuera. ¿Sí? Uno podía ir a una planta de naranjas y sacar un budín de naranja si quería. ¿Sí? No una naranja que había que procesar. El maná, el man, era eso. Caía una cosa que no tenía sustancia, pero lo que sea que uno pensara o que tuviera ganas de comer, ese gusto tenía. Y aquellos que tenemos acceso al Zohar, acostumbramos, hay una sección del Zohar que se llama Parshat Aman, la porción del maná, que es sumamente poderoso para conectar con sustento. Pero con sustento, no con sustento de que te pares a ver cómo cae, ¿sí? No que te llegue 10 veces más trabajo del que ya tenés. ¿Sí? Porque la gente dice, uy, gracias a Dios tengo muchísimo trabajo. Dale gracias a Dios cuando tengas muchísima plata. ¿Sí? Tener muchísimo trabajo no te garantiza, solo te garantiza que vas a estar cansado. ¿Sí?
Entonces, recuérdenlo, búsquenlo, seguramente esta noche lo vamos a republicar. Está publicado del año pasado también, siempre publicamos el texto y el audio, por las dudas, si alguien quiere escucharlo. Ok. El versículo 70 dice lo siguiente. Dice, Hashem ilachem lachem. Dice, y Dios peleará por ti. Y vos lo único que tenés que hacer es quedarte en paz. ¿Sí? Literalmente es lo que dice, quedarte en paz. No dice ni quedarte quieto, ¿sí? Es difícil cuando viene el egipcio con la espada, ¿sí? Quedarte en paz. No dice quedarte quieto. ¿Sí? Utiliza literalmente la palabra shalom, ¿sí? Quedarte entero. Dice, Rabbi Abba abrió la discusión diciendo, dice, si restringes a tus pies porque es Shabbat y no quieres que te lleven a hacer cosas de negocios, en ese día, en el día de Shabbat, es una frase de Yeshaya 58:13. ¿Sí? Trae como comparación el quedarse en paz, tranquilo, a esta frase que dice, y si tú restringes a tus pies a que te lleven a trabajar porque es Shabbat y es un día sagrado, dice, afortunado es Israel, que el santo bendito sea Él, desea que se junten con Él, con el Creador, más que cualquier otra nación del mundo. Y esto hay que entender, no tiene nada que ver con una cuestión de, cuando el Zohar habla de naciones, no habla de razas ni de religiones o de culturas, está hablando de las 70 naciones. Las 70 naciones son 70 estados de evolución del alma. ¿Sí? Las almas cuando llegan a un cierto estado de evolución, que es Nefesh de Ruach, cuando una persona ya nace en Nefesh de Ruach, es lo que el Zohar le llama pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, cuando una persona tiene ese nivel de evolución en el alma que está encarnado en el cuerpo, dice el Creador desea que esas personas se unan a Él más que ninguna otra, ¿sí? Que ninguna de las personas que están en niveles más bajos. De hecho, no es que no desee, es que no es posible. ¿Sí? No puede haber Dvikut Hashem si la persona no tiene niveles de Ruach, ¿sí? Porque el otro son niveles animales de alma. Con lo cual hay mucha gente en el mundo que tiene estos niveles de alma, sea de la nacionalidad que sea que sean, que estén de un lado o del otro lado del muro. Dice, por el amor que sentía por ellos, dice es que los trajo cada vez más cerca y les dio la Torá y les dio el Shabbat, que es más sagrado que cualquier otro día. ¿Sí? No sé si saben que Shabbat es considerado más sagrado incluso que Rosh Hashanah, por ejemplo. ¿Sí? No hay ninguna festividad del año que sea más, la energía que se revela, que sea más elevada que la de Shabbat. Y hay toda una serie de, solo por la hora no voy a entrar en demasiados detalles, de explicaciones acerca de lo grandioso que es Shabbat y la energía que se revela y por qué, y este concepto de Vekarat la Shabbat Oneg, llamar a Shabbat porque es una delicia, ¿sí? Como un deleite. Y que no es una cosa menor, porque todos los sábados, todos los viernes a la noche y sábado es Shabbat en el mundo para todos los seres humanos del mundo. Pero es solo especial
para aquellos que llaman a Shabbat, ¿sí? Que les interesa conectar con la energía de Shabbat. Y una vez que llamaste a Shabbat, no te vas a ir, es como la comparación que haces, dice, invitaste a un rey a comer a tu casa, no te vas a ir a hablar durante el tiempo que el rey está en tu casa, no te vas a ir a ver si los peones están ensillando bien los caballos o si los quehaceres, las cosas mundanas que se hacen en el resto de la semana, si se están haciendo bien o no. Si está el rey en tu casa, solo atendés y hablas con el rey. Y por eso dice de la importancia que tiene sobre todo en durante Shabbat, cómo uno habla, ¿sí? No decir malas palabras, no hablar de cosas de la semana, ¿sí? Hablar de Torah, de Shabbat, de espiritualidad, de lo que sea, pero no utilizar Shabbat como un momento, un lugar en donde te pones a planear lo que vas a hacer en la semana o lo que sea, porque es como estar hablando con los peones cuando tenés al rey sentado en la mesa. Dice, sobre todo, dice no hablar de asuntos de negocios ni de palabras en vano, ¿sí? Cosas que no tengan sentido. Dice, porque lo que sea que ocurre abajo, también ocurre arriba. Dice, y en el mérito de la persona que habla de negocios en Shabbat o que habla de cosas en vano, cosas mundanas, dice, se lastima al Shabbat de los mundos superiores. Dice, puesto que deben venir y saber esto. Dice, vengan y miren. Dice, cuando una palabra sale de la boca de una persona, se eleva y estimula y despierta algo arriba. Algo bueno o algo malo, lo que sea según la calidad de las palabras. Dice, y por eso para quien sea que está en el deleite de la energía de Shabbat, está prohibido revolver palabras seculares, puesto que él causa un daño en el... pero recuerden, no es que todas las personas del mundo que lo hacen tienen este problema. Es aquellos que llaman a Shabbat. Si no te interesa Shabbat, haz lo que quieras, pero no las dos cosas, ¿sí? Si entendiste que hay algo especial en Shabbat, cuídalo, ¿sí? Y cuidarlo no quiere decir hacerte un judío ortodoxo que cuida todas las reglas de Shabbat, es cuidar la vibración de Shabbat, ¿sí? Cuidar el que sea especial. El que el viernes en la noche, no sé, pongas otro mantel en la mesa del que pones todos los días de la semana. Que si tenés copas, no tomes en vasos. Si tenés una vajilla especial, come en esa vajilla especial. Hacé de cuenta que viene un rey a comer a tu casa, ¿sí? Entonces, hacé que sea especial. Dice, igual que esto que explicamos, dice, vengan y miren. ¿Qué quiere decir esto que explicamos? Dice, el Creador no quiere que en Shabbat hagas nada, ¿sí? Quiere que disfrutes, quiere que comas bien, que pongas una mesa linda, que estés horas sentado en la mesa hablando con tu familia, que tengas relaciones sexuales, que hay un montón de cosas que son costumbres de Shabbat que tiene que ver con el cultivar lo humano, ¿sí? El human to human, ¿sí? El nuevo método el verdadero negocio, ¿sí? Lo único que rinde como negocio es eso, es cultivar humano a humano. Entonces, no quiere que hagas nada de trabajo, de esto, del otro, lo que sea, porque no quiere que se despierte juicio sobre la persona. Y cuando una persona está regocijándose,
comiendo rico, tomando rico, amando a su pareja, bendiciendo a sus hijos. Hay un montón de costumbres alrededor de Shabbat que es algo especial para un hijo que el padre lo llame y lo bendiga. ¿Sí? Desde la percepción que tiene de que mi papá tiene el poder de bendecir. ¿Sí? Y es algo que todos los papás lo pueden hacer, no es que te hace falta ser un Cohen. Entonces es de ambos, tanto desde la percepción del hijo, de que ve al padre que dice estas palabras mágicas para bendecirlo, hasta lo que siente el padre ¿sí? Es todo acerca de cultivar la vibración durante Shabbat. Entonces en el versículo 75 dice, vengan y miren, Tajazei. Cuando el faraón se acercó a pelear una guerra contra Israel, el santo bendito sea él, no quería que Israel despierte desde abajo nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno se defiende de la agresión, de lo que sea que la vida te trae para probarte, si uno juzga la situación y uno, incluso si cree que se está defendiendo, lo que está haciendo es que está despertando juicio. Y cuando se despierta juicio, todo es medido con el mismo juicio. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, si se despertara algún juicio sobre mí, estoy tranquilo que no hay nada que me encuentren de egoísmo? ¿Sí? Es imposible. Entonces, en el momento que se despierta juicio, cuando el inocente se va a defender, ante las reglas del universo, no es inocente. ¿Por qué se le está viniendo el faraón encima? ¿Sí? Porque alguna cosa hizo. Ahora, si tiene un cierto nivel de evolución de alma, también tiene que entender que no pasa por Malhut, que no pasa por Asiá, por el mundo de acción, no pasa por pelear con el otro. ¿Sí? De hecho, el faraón sabía que había mucha chance de que eso ocurriera, de que el pueblo de Israel no estuviera dispuesto a pelear, por eso vino con 600 carrozas a atacarles la emoción. Trajo 600 ángeles y 30 ángeles de estos que atacaban el pensamiento para hacerlos sentir mal, para que no estén enteros. ¿Sí? Entonces lo que Moshe le dice es, tranquilos, miren la maravilla que Dios va a hacer cuando ustedes se queden en paz. ¿Sí? No es lo mismo quedarse quieto, te puedes quedar quieto del terror. ¿Sí? Y el miedo lo que atrae es, ¿qué? Caos. ¿Sí? Cuando ustedes se queden tranquilos, van a ver la maravilla que el Creador va a hacer y Él va a pelear por ustedes. Los 72 nombres tienen como primordial propósito protegernos a nosotros de nuestro propio ego. Cuando uno escanea o lee o mira los 72 nombres, no es para estar pensando. Yo llegué a escuchar gente que decía, o sea, profesores de Kabbalah, que decían, tenés que ir a hacer una negociación con tal y tal, meditá en ponerles el nombre Mem, Bab, Mem en la cabeza, en la frente del otro para entrar en el cerebro del otro tipo y manipularlo. Y el otro tipo no es otro ser humano con... pero si sos mi alumno yo te doy el truco de cómo joder al otro. ¿Sí? Es eso, cuando vos le decís a alguien, usá esta tecnología para ver de hacer tal y tal cosa en contra del otro, es un juicio. ¿Sí? Los 72 nombres tienen el poder de romper nuestro propio ego, 72 facetas del ego que están conectadas a el Shem Av, al nombre de 72, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, que es el que hablamos la clase pasada, que cuando pones eso y lo reemplazás por el juego, ¿o fue en Shabbat? Ok. Bueno, si quieren escuchen saben, ¿no? Que la charla que damos todos los sábados en Shabbat está disponible en el aula virtual, ¿no? Okay. Entran al aula virtual, buscan, ¿qué cosa? Charlas de Shabbat, y la charla que dimos este Shabbat pasado, porque corresponde a la tecnología, digamos, de la semana anterior, que son
son dos partes de una misma cosa, la parashá de Bo y la de Beshalach, son la salida de Egipto. Son dos parashot que describen la salida de Egipto. Explicamos que hay una fórmula para lograr lo que sea, que es reemplazar los juicios por uno de los nombres de Dios. Pero es algo que uno lo hace en uno, no en el otro. ¿Sí? No le vas y le inyectás nombres para manipularlo. Y ese nombre, el valor numérico de ese nombre es 72. Entonces hay una capacidad infinita de creación que puede descender en un ser humano que lo hace capaz de crear lo que sea, que se contrarresta con 72 aspectos de ego. Cuando la persona no está, el ego tiene un propósito divino. El ego tiene literalmente el Zohar, a diferencia de lo que dicen muchas otras espiritualidades, de que el ego es la cosa más terrible que hay y todo lo demás. Sí es cierto que todo el caos que le ocurre a una persona en su vida depende del nivel de ego que tiene. Sí es cierto. Pero el ego lo que está haciendo es que lo hace estúpido para que no tenga acceso al nombre, al Shem Ava, al nombre de 72, al nombre Yud Kei Vav Kei completo de 10 letras, deletreado entero. ¿Por qué? Porque si un hombre tiene esa capacidad, puede crear lo que sea. Y si tiene ego, y el ego de por sí crea caos, puede crear una tremenda cantidad, puede crear todo el caos. ¿Sí? Entonces, el ego tiene un propósito divino que es el de proteger a la persona de intelectos divinos, ¿sí? Y al mismo tiempo darle una buena paliza para que se purifique y consiga mérito para acercarse a ese nombre divino. El ego es una cosa alucinante cómo funciona, porque encima es tan brillante cómo funciona, es tan genial, que la persona se queda segura de que hizo lo correcto. ¿Sí? Se jodió su propia vida y está seguro que ganó. ¿Sí? Pelea por ego con el otro, le dan la razón y está seguro que ganó. Y en realidad lo que le pasó es que acaba de perder una capacidad creadora. Y está bien que la pierda, porque no es bueno que una persona que pelea tenga ese poder. ¿Sí? Entonces es un sistema perfecto de medir la cantidad de intelecto que le puede... Cada capa de ego tapa un nivel de intelecto de Jochma. Por eso es que está esta coincidencia de que el nombre de Yud Kei Vav que corresponde a Jochma tiene valor numérico 72 y aparecen todas estas 72 letras 3 veces. Todo, ¿sí? Entonces cuando uno escanea estos 72 nombres, que eso fue lo que hizo Moshe, revelar los 72 nombres, no para partir las aguas. Eso era algo que lo único que tenían que hacer era caminar en el agua. Dios no le dijo, partan el agua. ¿Qué le dijo Dios? Tírense al agua. No le dice a Moshe, parte las aguas. No le dice, Mati, sáquelay, y ahora, ¿qué me gritás a mí? Andá y abrí 12 carriles por el agua. No, no le dice eso. Le dice, ¿qué me gritás a mí? Tírense al agua. ¿Sí? Y en el momento que Nachshon ben Aminadab, que fue la primera persona que tuvo certeza absoluta, digamos, fue la primera persona con quien funcionó los 72 nombres, y se tiró al agua, el agua se abrió. No fue Moshe el que abrió las aguas. Eso estaba predestinado. Ahora, ¿cuántas cosas más existen en los Tanaim de la creación que un ser humano puede hacer, que lo único que está esperando es que baje el ego? ¿Sí? Que se anime a fracasar. Si hay una cosa que tienen en común estos tipos que han hecho estos grandes avances de la tecnología en los últimos 40 años, es que fracasaron muchas veces antes de pegarla con algo grande. Y lo más importante es que el fracaso no los deterred, ¿cómo se dice? No hizo que dejen de hacer. ¿Sí? No los detuvo. Hay una cosa que es muy interesante, si bien en los últimos años Google dejó de ser el héroe de la tecnología, ¿sí? Ya hace unos cuantos años que la gente, por lo menos la gente dentro de la tecnología, le tiene más miedo a Google que a la mayoría de los gobiernos del mundo,
inclusive los de dictadores y demás. Pero en los principios de Google había una cosa muy interesante que tenían los 10 mandamientos de Google. El fundador de Google escribió 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos, creo que es el tercero, dice, ¿cómo dice? Dice, no evites caerte. ¿Sí? No te resistas a caerte. El mandamiento es, cáete. Cáete rápido, cáete hacia adelante. ¿Sí? Dice, don't resist falling. Fall forward, no, fall fast and fall forward. O sea, no importa, si te caes, pero te caes hacia adelante, avanzaste. ¿Sí? No resistas caerte, caete rápido. ¿Sí? Caete rápido. No esperes 10 años a enterarte que era un mal negocio. Rogá de que si es un mal negocio te fundas el primer día. Para que no pierdas 10 años. Si al final igual te vas a fundir y no te va a quedar la ganancia, fundite en el primer día. Date cuenta rápido de que te estás cayendo y déjate caer, pero caete hacia adelante. Capitalizá la caída, avanzá. ¿Sí? Y para eso no hay que tener miedo. ¿Sí? La gente se resiste, ¿por qué? Porque duele caerse. ¿Sí? A los chicos no les duele caerse. ¿Por qué? Porque caen blanditos. ¿Sí? Porque no resisten caer. Es cierto, uno ve, es casi imposible ver, acá tenemos una pediatra, es casi imposible ver un nene de 5 años quebrado. Pero un chico de 14 años se quiebra, se cae y se quiebra. ¿Por qué? Porque le enseñaron a tener miedo. ¿Sí? Los otros chicos se caen, se doblan, se esto, el otro, y se paran y siguen. ¿Sí? Y un chico ya de 14, 15 años se cae y se quiebra. ¿Sí? Ni hablar un adulto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resistimos avanzar. Por ego. ¿Sí? Porque le duela al cuerpo o al ego o el que me vean caerme o lo que sea. Más allá, después hay toda una explicación, ya son las 10 de la noche, así que es medio tarde, hay toda una explicación acerca de el por qué, y creo que vale la pena decirlo porque lo dejamos picando al principio de la clase, el por qué dice Natita yeminha tiblaemo aretz. Lo primero que necesitan saber es que la frase Natita yeminha tiblaemo, las iniciales Nun, Yud, Taf, ese es uno de los nombres de los 72 nombres y es el secreto de la inmortalidad. ¿Sí? Por eso si alguna vez estuvieron acá en Nun, Yud, Taf. Por eso es una de las si estuvieron acá alguna vez en la conexión de Shaharit, cuando cantamos la canción de ¿alguien sabe de la gente que cantamos acá en Shaharit? ¿Por qué la seña con la mano? ¿Qué? ¿No? Ah, ok. Sí, lo expliqué. Ok. Cuando aparece esta frase, lo decimos con un cierto énfasis y no sé, un invento. Un día empecé a hacer esto de golpear el piso y hacer con la mano así, porque es el secreto de Tchiat HaMetim, de la 3x3, de abajo. Acá. ¿Sí? Es el secreto de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Y es raro que aparezca en la frase que dice, con la mano derecha abrió la tierra para que se los trague. ¿Sí? Como la resurrección de los muertos. Okay. Esto tiene que ver con que el faraón sabía lo que había hecho Yosef. ¿Sí? El faraón sabía que Yosef, este faraón, que supuestamente no sabía quién era Yosef, que es otro faraón, no es el mismo que estaba vivo, el papá de él había estado vivo durante la época de Yosef. Ese otro faraón, Ramsés I, este era Ramsés II, el de la historia esta. Ramsés I le dijo a la gente de Egipto, lo que sea que Yosef les
pida que hagan a cambio de la comida, hagan. ¿Y qué les pidió Yosef? Que se circuncidaran. Porque Yosef sabía que los egipcios que estaban en Egipto durante la hambruna, hace 210 años antes de que pasara esto, eran almas del pueblo de Israel que estaban recién acercándose al proceso de evolución, de transmigración, desde el semen que había derramado Adán en los 130 años de separación con Javá, estaban recién ascendiendo, y que una forma de hacerlos merecedores de algún nivel de alma de Ruach era hacerlos circuncidarse, ¿sí? Que hicieran el pacto de Abraham. Como el faraón sabía esto, el faraón instauró como duelo de Egipto, igual que en Grecia y en la India, cremar a los muertos. ¿Por qué? Porque cremar a los muertos no permite la transmigración, ¿sí? Hace que el alma vuelva al mismo estado. Esto que parece tan divino de la India, ¿vieron cómo la gente dice, ay, quiero ir a la India, la paz, el saumerio, el yoga y todo esto? El sistema más macabro metafísicamente de prevención de migración de almas es el que instauró la India. Está diseñado para evitar la movilidad social. Por eso tienen castas y solo los millonarios y los sacerdotes pueden cruzarse entre castas. Si un millonario o un sacerdote se casa con alguien de una casta inferior, desciende de casta, no sube de casta, ¿sí? Para evitar la movilidad social, lo que hicieron fue instaurar el duelo a través de la cremación. Por eso hay mucha gente, la gente más espiritual en la India, que va y muere en el río, ¿sí? Para que de alguna forma sean comidos o lo que sea, pero para que la tierra se trague los cuerpos. Lo que hizo esta cosa de que con la mano derecha, por misericordia, Dios abrió la tierra para que se trague a los egipcios y obligó a la tierra que no quería recibirlos a que se los trague, fue un acto de misericordia, porque esta fue la primera vez que esas almas que venían reencarnando, los que murieron, que fueron en realidad Erev Rav, que no salieron con Moshe, los que no siguieron a Moshe, se quedaron con el faraón, acompañaron al faraón y murieron. El Creador hizo que la tierra se trague los cuerpos para que no los puedan cremar, ¿sí? Y para que puedan, ¿sí? Entonces seguramente esas almas de esos egipcios que los persiguieron son algunos de nosotros, ¿sí? Que ya transmigramos lo suficiente, porque de hecho el pueblo de Israel que salió de Egipto con Moshe, habían llegado solo 70 personas y se fueron 3 millones. ¿Cuántos hijos hay que tener para que en 200 años 70 personas se conviertan en 3 millones? ¿Sí? No da la cuenta así hubiera sido un hombre y 69 mujeres las que hubieran llegado a... ¿Sí? No dan los números. Y es porque tenían mucha cantidad de hijos. De hecho, dice que era muy común que tuvieran hasta 6 y hasta 8 hijos, porque estaban... el Larí dice que estaban transmigrando a los egipcios que Yosef había convertido. Que el pueblo, o sea, que las mismas almas que ocupaban el cuerpo de los egipcios de la época de Yosef eran las mismas personas que ahora eran los hebreos saliendo de Egipto con Moisés. Pero más allá de eso, creo que si hay algo que recomendar para conectar con la energía de esta semana y sacarle provecho, una es definitivamente todo el año los 72 nombres tienen poder, pero esta semana es como el año nuevo de los 72 nombres, ¿sí? Están con toda la energía, están más cargados que nunca. Escanearlos, leerlos, mirarlos, meditando en que te cambien a vos, no en que los uses como una herramienta para manipular al mundo. El Arí lo dijo claramente, hasta la época del Arí,
los cabalistas tenían enciclopedias de talismanes y de combinaciones de letras que se usaban para hacer lo que sea en manipulación de la materia, lo que sea. ¿Sí? Otra que psicomagia y que lo que sea, desde las historias que habrán escuchado de fabricar golems, ¿sí? De fabricar tipos hechos de tierra con nombres para que te sirvan ciertos propósitos, manipular la materia. Cuando el Ari llegó, hizo que en Sfat todos los libros que habían de Kabbalah Maasit sean quemados, y él dijo, no se deben usar. Dice, lo que la persona debe trabajar es en manipularse a sí mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? Pasa que es muy larga toda esta sección, pero al final lo que termina explicando es que dice de que si los hebreos se hubieran defendido, no tenían mérito contra los ángeles que habían descendido y todo. Si ellos eran esclavos por placer, no porque los castigaban. ¿Sí? No tenían mérito para pelear contra el ejército de cosas. Entonces, si vos te defendés, despertás juicio. Y al despertar juicio, el otro y vos estás bajo juicio. Entonces, ¿tenés o no tenés con qué aguantar juicio? Entonces, la clave es estar beshalom, shalem, entero, ¿sí? Entero emocionalmente. ¿Para qué discute la gente? La gente discute para ver quién es el que descarga más energía y quién se queda peor. Nadie queda bien. No es que el que gana y se lleva la razón se queda tranquilo. ¿Sí? En una pelea, el que gana, le decís que ponga la mano así, ¿no tiembla? Sí, seguro que tiembla, porque los dos perdieron, porque los dos despertaron juicio. Entonces, la clave del uso de la Kabbalah y de los 72 nombres y de escuchar Parshat Aman, no es para que escuches Parshat Aman pensando en que tal y tal negocio me salga, que tal y tal dinero llegue y que esto, es para que aprendas a calmarte, para que aprendas a estar tranquilo y saber que es la luz la que pelea por vos si le das el espacio, si no te manejás a través del juicio, si te manejás a través de la misericordia. ¿Sí? Aunque la bala ya esté a 1 milímetro. ¿Sí? Así que bueno, Besat Hashem, que la revelación de Parshat Beshalach nos dé la fuerza, que es más que la fuerza, el mérito de estar en paz. ¿Sí? Lo demás lo hace solo la luz. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.